Hola, hola mis binarios favoritos, yo soy Axel Romero y hoy te voy a enseñar OpenXML. ¿A qué se refiere esto? Cuando tenemos sistemas, probablemente nos comparten información y nos lo hacen a través de XML, pero este XML hay veces que se dificulta leerlo. Aquí te voy a enseñar cómo leer este XML y obtener valores para que después nosotros hagamos un proceso de manipulación, ya sea insertarlo, actualizarlo en alguna otra tabla o destino aquí en nuestro Management Studio con SQL Server. Recuerda que estoy obteniendo todo este contenido, o estoy siguiendo más bien el contenido oficial del libro de la certificación, ¿vale? Entonces, si tú eres nuevo por aquí y te interesa y te gusta este video, pues no se te olvide suscribirte, ahí está apareciendo el botoncito, regalarme un like y decirme también de dónde eres, ¿vale? Pues vamos al Management Studio y a ti mi binario que sigues aprendiendo junto conmigo, muchísimas gracias por compartir muchos scripts conmigo. Ok, binario, vamos a ver cómo es que leemos un XML. Ya te enseñé a generarlo, ahí está apareciendo la card. Ya te enseñé a cómo generar una función de tipo Scalar Value Function, también ahí está apareciendo la carta. Ahora te voy a enseñar la lectura de este XML con todos sus elementos. Probablemente vamos a empezar con algo muy sencillo. Para eso voy a estar definiendo aquí, estos scripts recuerden se los estoy dejando ahí en la descripción del video. Estoy declarando, fíjense, bueno aquí le voy a dejar de tipo max, porque hay veces que sí me ha sucedido que si defino un tipo de dato o bueno un size aquí y es más grande, aquí el tamaño del XML me hace cosas que no, o más bien no me lee toda la información o se trunca, ¿verdad? Truncar me refiero a que se queda a la mitad de esa información o hasta donde le dan los caracteres, ¿no? Entonces voy a darle un select a este XML. Ahorita les voy a decir para qué funciona cada cosa. Bueno, aquí lo que está haciendo es que aunque esto es de tipo XML, le estoy colocando una N para que detecte todos los caracteres y estas variables son como de tipo helper, ¿verdad? Esta de tipo que le estoy declarando como ID, ahorita van a ver para qué es lo que funciona. Simplemente aquí le di un select a esto que asigné, que prácticamente es un XML, ¿verdad? Que lo estoy convirtiendo a un nvarchar de tipo max. Muy bien, vamos a ejecutar o vamos a ocupar un comando exec y bueno, lo voy a copiar para que no me tarde tanto. Incluso hay veces que no es necesario aprendérselo, simplemente con que lo tengan aquí presente, lo que vamos a ocupar es este store procedure. SPXML prepare document es como para que abra ese documento o para que sepa que vamos a tratar de un documento. Le paso este parámetro que es de ID, es output, y aquí el XML lo que va a recibir este XML, ¿verdad? Bueno, ya que ejecutó eso, voy a hacer otro select. Vean cómo es que les estoy poniendo porque vamos a empezar paso a paso y ahorita vemos el que ya hicimos previo con los ejemplos que hemos estado viendo aquí en Mundo Binario, ¿ok? Lo que aquí hago es que hago la instrucción OpenXML, miren, select asterisco from OpenXML. Al ser esto, después del from, no necesariamente debe ir en el select, sino también, más bien después del from, sino que lo puedo hacer con un inner join o un left join, lo que ya saben ustedes, ¿verdad? Lo que ya también aprendieron aquí conmigo. Bueno, y después de esto siempre es recomendable como cerrar ese documento. Para eso existe esta instrucción que se llama exec spxml remove document y le paso ID. Ok, con esto como que lo preparo, lo abro, hago la lectura y lo cierro. Vamos a ver qué es lo que hace. Entonces ejecuto y entonces fíjense que que es un XML que lo convertí a varchar, ya me lo está regresando ahora como un result set. Me dice el channel, fíjense, este es el nombre de mi columna, creator y el curso, ¿vale? Desde 0. Aquí lo está cortando. ¿Por qué lo está cortando? Porque es bien importante la definición de estos campos, ¿ok? Entonces si yo lo aumento aquí, ya es lo que me ha pasado mucho, luego me corta la información, fíjense, si yo lo defino como 10 a todos, me corta la información y no es entendible para el otro sistema probablemente. Entonces siempre súper importante que sea la misma definición del campo. Entonces bueno, aquí porque ahorita me di cuenta y el código está muy simple, pero hay veces donde los scripts son muy enormes y bueno, ya para que les cuento encontrar esa falla. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo
Para eso voy a copiar esta parte. Todos estos scripts, recuerden, ahí están en los comentarios, ¿vale? Bueno, es el mismo XML donde dice channel. Bueno, mi tag principal es YouTube, tiene un canal, un creador y el curso, ¿verdad? Bueno, entonces lo que ahorita le voy a hacer es un with, que ya también lo hemos visto aquí en SQL Server desde cero. Bueno, ese es más complejo. Yo la verdad no lo había utilizado, pero lo encontré en los foros y recuerden que yo les estoy compartiendo todo lo que encuentro, ya que lo haya validado, y también se me hizo una manera muy padre. La verdad yo no lo he ocupado más la primera forma y ahorita la tercera forma. Esta es la otra forma que encontré. Le voy a dar el field name y si se dan cuenta como que tiene aquí, va por los valores y también defino un varchar, ¿ok? Lo que hago aquí es, este es mi tag principal YouTube, ¿vale? Y entonces lo que ejecuto, lo que va a hacer el field name es channel. Ahí ya no me lo regresa como columna, sino como una fila: channel, creator y course. Aquí se los dejo por si les sirve. Si yo agrego otro tag, por ejemplo, los suscriptores, perdón, que por cierto ahorita hemos de ser más de 5,000, vamos a dejar los 5,000, ejecuto y entonces ya me va a aparecer aquí, ¿vale? Ya no agregué nada aquí. Entonces pues es otra manera. Ya se empieza a poner complejo cuando, bueno, tiene otros tags dentro de un tag, pero yo les voy a enseñar la forma en la que yo manipulo mis XML, ¿vale? Bueno, para eso vamos a declarar, vamos a darle un declare y voy a declararle my XML, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a declarar? Como tipo XML, ¿les parece? Bueno, después vamos a hacer un set y vamos a llenar esta variable. ¿Cómo la llenamos? Entonces le damos igual, y si recuerdan la función que hicimos en el video pasado es esta, ¿verdad? Entonces solo la arrastro y le voy a decir que era la 8, creo que es la que tenía muchos ítems. Entonces ahí está, le voy a dar un select a mi XML, ejecuto y ahí tengo mi XML. Esto es un llamado nada más, que lo estoy guardando a una nueva variable que se llama myXML, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a darle un select y hay una cosa que se llama .query. Vamos a darle .query. La verdad es muy útil, y lo que vamos a hacer es abrir paréntesis, cerramos paréntesis, ¿vale? Y vamos a, por ejemplo, si queremos obtener el PO number, bueno, nuestra tag principal es esto. Entonces dentro de los paréntesis abrimos las comillas simples, le vamos a dar purchase order, slide, y ¿dónde se encuentra? Se encuentra en PO number, y vean lo que me obtiene. Voy a ejecutarlo y únicamente lo que me obtiene es este tag en específico. Si yo quisiera otro tag, bueno, nada más es cuestión de pues cambiar el nombre del tag, por ejemplo aquí, y ejecutamos, ¿vale? Y así podemos ir, bueno, obteniendo información, ¿verdad?, de este XML. Esa es una forma. La otra forma de obtener de manera como más rápida, y que yo lo ocupo mucho en la industria de verdad, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar, a ver, vamos a ver aquí. Para eso, a ver, antes de que borre todo esto, voy a ejecutar, bueno, select, voy a seleccionar mi XML, porque es el XML con el cual voy a estar trabajando, que es este, ¿vale? Que tiene pues varios ítems. Bueno, ahí lo que vamos a hacer, ya borro esto porque aquí este es el XML que me interesa obtener, o bueno, el más pequeño. Yo creo que está súper bien, no hay ningún tema. Entonces el 7, que tiene 3 ítems, cierro este y vuelvo a abrirlo. Este está bien, este nos va a servir perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es algo que siempre hago. Entonces declaro yo siempre lo declaro como myXML, ¿vale? Y este lo vamos a declarar como tipo nvarchar, ¿vale? De tipo máximo, ¿ok? Más adelante cuando veamos Store Procedure les va a quedar más claro, pero de momento lo vamos a hacer todo manual, ¿vale? Y después vamos a declarar otro
coma, y le vamos a dar XML ID. Ahorita les digo, o más bien ID XML, para que llevamos un orden. Ok, este va a ser de tipo integer. Ese es el que nos va a ayudar como helper para abrir y cerrar un documento, lo que vimos en el primer comando. Pero ahorita va a ser de diferente manera. Entonces le vamos a dar un set y lo vamos a asignar manual. Entonces set myXML, le vamos a dar igual, le vamos a dar estas comillas simples, y este es mi XML. Entonces lo voy a copiar, que más adelante lo vamos a hacer con un store procedure para que no lo hagamos manual, pero ahorita pues la finalidad es pues veamos cómo es que funciona la lectura de un XML. Ya que lo tenemos ahí, ¿vale? Le vamos a dar un select solo para probar que todo va bien, myXML. Le vamos a dar F5 y ahí tenemos el XML de tipo varchar max, ¿vale? Hasta ahí yo creo que vamos bien. Bueno, quitamos ese select y vamos a crear una tabla temporal, que también ya lo vimos, ahí está apareciendo la car create table, y vamos a darle signo de numérico y le vamos a dar purchase order, ¿vale? Y vamos a darle, abrimos y cerramos paréntesis y definimos el campo. Por ejemplo, para llevar, les digo, el mismo orden, no necesariamente debe ser el mismo nombre, pero pues sí nos ayudaría purchase order ID, ok, y de tipo int, ¿vale? Se activó otra cosa en mi teclado. Vamos a darle de tipo int, ¿vale? Ahí está, de tipo int, y podemos darle not null, primary key, ya saben todo eso. Pero ahorita, sencillo, nada más vamos a almacenar el purchase order ID y probablemente, ¿qué más tiene aquí? Tiene el shipit method, ¿vale? El shipit method, si se dan cuenta, aquí no lo tiene, pero vamos a definirlo aquí y es como un varchar, ¿no? Porque tiene letras. Entonces, para que sea el ejemplo un poco más nutrido, entonces definamos ese campo. Y entonces va a ser de tipo varchar, le vamos a poner de 100, ¿vale? Varchar max, varchar 100. Bueno, ya está ahí mi definición de mi tabla temporal. Y lo que vamos a hacer es ejecutar el store procedure que yo les decía. Que ya les había dicho. Pues prácticamente el ID, yo aquí lo cambié, dice ID XML. Entonces nada más cambio mi variable y aquí en vez de que diga XMLDoc es mi XML, ¿no? Entonces este es el ID y este es lo que le estoy enviando, que es esto. Bueno, ahí estoy preparando ya mi documento. Entonces lo que yo haría después, le daría un insert, o lo que regularmente hago es un insert. Hago un insert a mi tablita esta de purchase order, ¿vale? Y le defino qué valores son los que voy a insertar. Los valores que voy a insertar, recuerden, una buena práctica pues es definir los valores de mi insert, ¿verdad? Ahí está. Después le voy a dar un select, es un insert select. ¿Se acuerdan cuando hicimos esa práctica? Bueno, es hora de ocuparlo. Le vamos a dar un insert select. Por el momento le voy a dar asterisco, no va a quedar como asterisco, no se me asusten. Y voy a dar el open XML, ok, ya se pintó ahí de otro color. Y aquí abro paréntesis, ¿y qué XML es el que voy a estar leyendo? Bueno, aquí tomo el ID XML y le voy a dar coma, ok, abro comilla, simple. ¿Y cuál es mi tag principal? Es purchase order. Entonces voy a darle aquí purchase order, ¿vale? Le voy a dar coma y le voy a dar 2. Esto es algo que regularmente siempre lo encontramos ahí en los foros y en la documentación oficial. Le voy a dar un with y después del with abro y cierro paréntesis, ¿ok? Y entonces antes de todo esto voy a renombrar a todo esto como XML, ¿vale? Es un alias, no se preocupen ahí, es un alias. ¿Y qué voy a ir a obtener de purchase order? Mi campo se llama PO number y shipping method, ¿vale? Entonces prácticamente se llaman igual, entonces puedo copiarlo y pegarlo. Ya quedó, ahí me está marcando algún temita porque necesito aquí definirle el tipo de dato que es. Entonces es int y de tipo varchar, de tipo 100. Ya está. Y para finalizar, este es como
la manera en que yo abro, pero necesito pues cerrarlo. Entonces voy a ejecutar otro store procedure y este va a llamar ESP _ fíjense que ahí me va recomendando, a ver si lo encuentra, XML, no lo encuentra, y se llama _remove document. Ok, yo siempre que lo ocupo, el de prepare document, siempre es necesario el remove document. No he visto que marque error, pero pues es la mejor práctica, abrirlo y cerrarlo. Bueno, ya que lo preparamos, lo cerramos, ¿no? Muy bien, y antes de eliminar mi tablita, pues necesito ver si me insertó esa información. Select asterisco from, ok, que por cierto aquí se me está pasando este dato, ¿vale? Select asterisco from. Y antes de que se me olvide, yo necesito obtener, como ahora ya se llama XML, o bueno, este es mi alias, ya puedo hacer uso de ese XML. Punto, ya me debería reconocer aquí, punto. No me lo reconoce, pero pues voy a ir a obtener así, tal cual el campo, coma, control C. Perdón, era primero XML, que es mi alias, punto, y ¿vale? Creo que está perfecto. Lo voy a dejar de esta manera, por si crece más adelante, pues tenga una mejor visibilidad. Bueno, y ya después que ya lo seleccioné, que ya tengo mis datos, pues ahora sí un drop table para que cuando ejecute otra vez este script no me diga que la tabla ya existe. Entonces con esto elimino. Bueno, vamos a ver si no me marca ningún error, le voy a dar execute y bueno, ahí me está regresando, efectivamente sí me lo está regresando, pero le voy a dar esta opción de results to grid para que sea la manera convencional. Aquí sí me está regresando, fíjense, overseas, pero no me está regresando el PO number. ¿Qué está pasando? Es bien importante. Bueno, yo les dije que aquí pusiéramos el mismo nombre, pero en el XML no existe este campo, entonces ahí fue mi error, es PO number. Y además algo bien interesante, vean, PO number. Qué bueno que nos están surgiendo todos estos temas, porque es lo que pasa realmente, no es entero, si se dan cuenta es alfanumérico, entonces por lo tanto desde ahí estoy mal. Entonces aquí sería un varchar de tipo 10, yo creo que de 6 incluso, porque ven que la definición lo dejamos con 6 el formato, y aquí sería de esta manera. Yo creo que ya con esto debería verse. Dice que no existe Purchase Order ID, ok, porque pues obviamente aquí ya el alias de XML ya no es Purchase Order ID, sino PO number, ¿vale? Ahí está, Purchase Order ID, y me lo mostró como entero, fíjense, pero yo no lo necesito entero. Entonces desde aquí yo también le digo que sea un varchar de tipo 6, ¿no? Entonces es bien importante y juega un papel súper importante el tipo de dato aquí. Entonces para tener una mejor armonía, voy a generarle aquí PO number y PO number para que no haya ninguna confusión de nombres. Entonces pues ahí está, aquí está mi XML y aquí está como lo estoy leyendo. F5, algo está, F5, ¿no? ¿Dónde está? Ahí creo que F5, y aquí está ya mi result set. ¿Quiero un nuevo campo? Bueno, ahora quiero obtener, no sé, el total, o quiero obtener el vendor, ¿no? Entonces bien sencillo, agrego esto, no importa el orden porque pues al final es el orden de mi tabla, ¿verdad? Le voy a poner vendor, nada más para que la práctica salga súper clara y veamos cómo se van incorporando, y la lectura pues es mucho más rápido. Vendor, nada más aquí. Recuerden siempre pues colocar todos los llamados necesarios. Aquí también es vendor, ¿vale? Lo definí de tipo 100 y dar el espacio correcto para que la lectura sea súper buena. Entonces conforme vaya creciendo este código pues sea lo más entendible, vendor. Y bueno, ahí ya tengo ya mi nuevo
campo, ¿no? Mi nueva columna. Y ya después esto lo puedo ocupar contra un union o hacer un llamado, guardarlo en una tabla, en una variable. Y bueno, ya ustedes saben la definición de todo esto. Es bien importante que si cambia aquí, por ejemplo, fíjense, el XML cambia la estructura y ahora dice solo PO y aquí solo PO, pues ya no lo va a ir a obtener porque ya no va a reconocer ese campo. Pero ya es muy difícil que cuando se establezca un formato de XML se modifique. Ahí está mi binario, espero que te haya gustado y es así como terminamos. Bien, binario, pues ya terminamos el OpenXML y la manera de extraer valores. Yo sé que es muy extenso todo este tema y quisiera darles muchísimos ejemplos, pero recuerden que vamos paso a paso y como pueden ver ya va agregándose la dificultad en todos estos videos. Me da mucho gusto que sigas aquí están apareciendo otros videos de sugerencia, aquí está el planetita, no se te olvide suscribirte y nos vemos en la siguiente Mi Binario Favorito.